El calor de Tsarix IV era sofocante, un manto pesado que cubría la selva como un depredador acechante. Ithen Vas, capitán de la flota humana, caminaba escoltado por 2 guerreros Irelit, cada uno con sus arcos tensados y apuntando a su espalda. Sus ojos plateados brillaban con una mezcla de cautela y desdén mientras lo empujaban hacia la aldea suspendida en los árboles. Ithen había oído hablar de los Irelit, una raza telepática conocida tanto por su feroz habilidad en la batalla como por su aislamiento. El contacto con ellos era casi inexistente, y pocos humanos podían contar haberlos visto y vivido para relatarlo. Para su mala suerte, su nave había sido derribada en su territorio. Mientras lo conducían hacia una plataforma central, Ithen intentaba mantener su mente despejada, pero la sensación de intrusión era inevitable. Cada vez que uno de los Irelit lo miraba, sentía que rasgaban las capas de sus pensamientos, hurgando lo más profundo de su mente. «Traed al traidor», rugió una voz desde la multitud, y los gritos de aprobación llenaron el aire. Frente a Ithen, en el centro de la plataforma, estaba la figura de una joven Irelit, arrodillada con las manos atadas. Su piel translúcida brillaba bajo la luz del sol filtrada por los árboles, pero su postura era desafiante, sus ojos plateados fijos en los ancianos que presidían el juicio. «Ella es Tarix», murmuró uno de los guerreros que escoltaban a Ithen, como si pudiera leer su curiosidad. «Y ha traicionado a nuestro pueblo». Ithen frunció el ceño. «¿Cómo exactamente?» «Se atrevió a hablar con los invasores», respondió el guerrero, empujándolo hacia adelante. Los ancianos, con sus formas imponentes y sus miradas severas, se levantaron. El más viejo alzó una mano, y la multitud cayó en un silencio reverente. «Tarix, tus acciones nos han deshonrado. Has revelado información a los extranjeros. Por ello, enfrentarás el juicio de las flechas». La multitud rugió nuevamente, pero Tarix no se inmutó. «No revelé nada que pudiera dañarnos. Solo busqué comprenderlos». «Mentiras», gritó otro anciano, golpeando el suelo con un bastón de madera retorcida. «Tu crimen es claro, y tu castigo será justo». Los ojos de Tarix se encontraron con los de Ithen por un momento, y aunque su expresión no mostró nada, él sintió un destello de algo más profundo, algo que parecía decir: «No estoy arrepentida». Ithen fue empujado junto a ella, y el anciano señaló con su bastón. «Y tú, humano, has profanado nuestro territorio con tu presencia. Tú también enfrentarás el juicio». «Espera un momento», protestó Ithen, levantando las manos. «Apenas sé lo que está pasando aquí». «El juicio es simple», continuó el anciano, ignorándolo. «Correréis juntos por el sendero. Los arqueros dispararán. Si llegáis al final con vida, vuestras vidas serán perdonadas. Si no». Ithen tragó saliva. Las probabilidades no estaban a su favor, especialmente después de notar las flechas envenenadas que los arqueros preparaban. El veneno brillaba con un tono verde neón que no dejaba lugar a dudas sobre su letalidad. Cuando desataron las manos de Tarix y la empujaron hacia el sendero, Ithen supo que no podía quedarse de brazos cruzados. «Esperen», gritó, atrayendo la atención de los ancianos. La multitud guardó silencio nuevamente, sorprendida por su audacia. «Déjenla correr el juicio, pero yo tomaré sus flechas», declaró Ithen, su voz firme. La sorpresa llenó los rostros de los Irelit, incluida Tarix, quien giró la cabeza para mirarlo con incredulidad. «¿Por qué harías eso?», preguntó uno de los ancianos, inclinándose hacia él. Ithen se encogió de hombros, su mandíbula apretada. «Porque no merece morir por intentar entender a alguien como yo». Los murmullos se extendieron entre la multitud. Los ancianos intercambiaron miradas, y finalmente, el líder habló: «Muy bien. Que así sea. Humano, cargarás con su juicio». Ithen se paró al frente del sendero, con Tarix justo detrás de él. El sonido de las cuerdas de los arcos tensándose llenó el aire, y el aroma de las hojas húmedas y la madera quemada impregnó sus sentidos. «Eres un idiota», murmuró Tarix detrás de él. «Probablemente», respondió Ithen sin mirar atrás. El cuerno resonó, marcando el inicio del juicio. Ithen se lanzó hacia adelante, su corazón martillando en su pecho mientras las flechas comenzaban a volar. Las flechas volaban como sombras afiladas, cortando el aire con un silbido mortal. Ithen corría con todas sus fuerzas, sus botas chocando contra el suelo fangoso del sendero. Tarix estaba detrás de él, sus pasos ligeros y seguros, pero él sabía que cualquier error, cualquier vacilación, podría costarle la vida. El primer impacto llegó antes de lo que esperaba. Una flecha se clavó en su brazo izquierdo, atravesando la tela de su chaqueta.
Un dolor abrasador se extendió desde la herida, como si su sangre estuviera siendo sustituida por fuego líquido. Ethan gruñó, apretando los dientes mientras continuaba corriendo. «No te detengas», gritó a Tarix, sin atreverse a mirar atrás. «Estás herido», replicó ella, su voz llena de preocupación. «No importa», escupió Ethan, ignorando el dolor. Los arqueros Sirelit no mostraban piedad. Cada disparo era preciso, calculado para incapacitar o matar. Ethan zigzagueaba, tratando de proteger a Tarix con su cuerpo. Otra flecha rozó su costado, dejando un corte que empezó a sangrar de inmediato. «Eres un necio», exclamó Tarix, casi tropezando al tratar de alcanzarlo. Ethan se giró brevemente hacia ella, su rostro cubierto de sudor y dolor, pero también de determinación. «Y tú sigue corriendo, maldita sea». El sendero era una trampa mortal, pero también un símbolo de esperanza. Cada paso que daban hacia adelante era una victoria sobre las flechas que llovían desde las ramas. Sin embargo, Ethan sabía que su cuerpo no podía resistir mucho más. Sus piernas temblaban, y la visión comenzaba a nublarse. Una flecha impactó su pierna, haciéndolo caer de rodillas. El veneno se extendió rápidamente, haciéndole sentir como si su sangre fuera un río helado. Tarix, ignorando las flechas, se detuvo y corrió hacia él. «Levántate», le gritó, agachándose para ayudarlo. «No», gruñó Ethan, intentando apartarla. «Sigue. Llega al final». Ese era el trato. Tarix lo miró, sus ojos plateados llenos de frustración y algo más profundo. «No voy a dejarte morir aquí». A pesar de su fuerza, no podía cargarlo completamente, pero logró levantarlo lo suficiente como para apoyarlo en su hombro. Juntos, dieron un paso, luego otro, tambaleándose hacia el final del sendero mientras las flechas seguían volando a su alrededor. La multitud, que había estado vitoreando al comienzo, ahora guardaba silencio. Los guerreros Sirelit miraban desde las ramas, algunos con asombro, otros con desdén. Ver a un humano soportar tanto dolor por alguien de su especie era algo que ninguno de ellos podía comprender. Finalmente, cruzaron el límite del sendero. Ethan colapsó en el suelo, su cuerpo temblando mientras el veneno continuaba debilitándolo. Tarix cayó de rodillas junto a él, jadeando pero ilesa. «El juicio ha terminado», declaró uno de los ancianos, su voz retumbando por la aldea. Los guerreros comenzaron a descender de los árboles, rodeando a Tarix y a Ethan. Sus miradas eran una mezcla de desconcierto y respeto. Tarix miró a Ethan, quien apenas podía mantener los ojos abiertos. Sus heridas eran graves, y el veneno había dejado su piel pálida. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó en voz baja, su tono cargado de emociones que apenas podía controlar. Ethan sonrió débilmente, sus labios agrietados. «Porque alguien tenía que hacerlo». Ella tomó su mano, ignorando los murmullos de los Sirelit que los rodeaban. «Tienes cicatrices que nunca desaparecerán por mi culpa». «Cada cicatriz cuenta una historia», murmuró Ethan, apenas consciente. «Solo asegúrate de que esta valga la pena». Tarix apretó su mano con fuerza, prometiéndose que no dejaría que el sacrificio de Ethan fuera en vano. Por primera vez, vio en él algo que su gente no había podido ver, una humanidad que trascendía las especies. Y eso, pensó, valía más que cualquier juicio. Ethan despertó con un jadeo, su cuerpo ardiendo y sus músculos pesados como plomo. Intentó incorporarse, pero un dolor punzante en su pierna lo detuvo. La vista a su alrededor era borrosa, pero logró distinguir una figura moviéndose rápidamente. «Tarix», murmuró, apenas audible. «Estoy aquí», respondió su voz, firme pero cargada de preocupación. Ella se inclinó hacia él, colocando una mano sobre su frente. «Tu cuerpo está luchando contra el veneno, pero no puedo neutralizarlo del todo. Solo puedo ralentizarlo». Ethan giró la cabeza, notando que estaban en una cueva, lejos de los murmullos y gritos de los Sirelit. La luz bioluminiscente de las paredes lanzaba sombras suaves sobre ellos, dándole al lugar una atmósfera extrañamente tranquila. «¿Dónde estamos?», preguntó Ethan, cerrando los ojos por un momento mientras un nuevo ataque de dolor lo recorría. «En las afueras de la aldea», explicó Tarix mientras preparaba una mezcla de hierbas en un cuenco improvisado. «Te habrían dejado morir si me quedaba. No les importas. Para ellos, eres solo un invasor». Ethan soltó un resoplido seco. «No es la primera vez que escucho eso». Tarix lo observó, su mirada suave. «Lo que hiciste, nadie más lo habría hecho. Ni siquiera uno de los nuestros». Ethan abrió los ojos,
forzando una sonrisa. Lo hice porque sabía que no lo merecías. Tarix lo miró fijamente, como si buscara algo en sus palabras, y luego bajó la vista. Tienes un espíritu fuerte, humano. Pero esa fuerza no te salvará si sigues cargando con el peso de otros. Pasaron días en la cueva. Tarix cuidó de Ethan con paciencia y precisión, utilizando sus habilidades telepáticas para ayudar a reducir el dolor mientras el veneno seguía su curso. Durante ese tiempo, hablaron más de lo que cualquiera de ellos esperaba. Mi gente no siempre fue así, dijo Tarix una noche, mientras Ethan descansaba contra una pared. No siempre fuimos tan aislacionistas, tan desconfiados. ¿Qué cambió?, preguntó Ethan, su voz aún débil pero más fuerte que antes. El dominio Draxin, respondió ella, su tono amargo. Llegaron con promesas de protección, pero todo lo que hicieron fue alimentarnos con miedo. Nos manipularon, nos dieron armas, nos hicieron creer que todos los demás eran nuestros enemigos. Ethan asintió lentamente. ¿Y tú no lo creíste? No al principio, admitió Tarix. Pero cuando empecé a cuestionarlo, cuando vi las grietas en sus mentiras, me di cuenta de que estábamos siendo utilizados. Cuando intenté advertir a los ancianos, me acusaron de traición. Y aquí estamos, murmuró Ethan, dejando caer la cabeza hacia atrás con un suspiro. Sí, dijo Tarix, su tono cargado de pesar. Pero ahora entiendo algo que antes no veía. Ethan la miró, alzando una ceja. ¿Qué cosa? Que la fuerza no siempre está en los números ni en las armas, respondió ella, encontrando su mirada. A veces, la fuerza está en la voluntad de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por lo que es correcto. Como tú lo hiciste. Ethan se rió suavemente. Si eso es fuerza, estoy en problemas. No, dijo Tarix, su voz firme. Eso es lo que necesitamos. Cuando Ethan estuvo lo suficientemente fuerte como para levantarse, Tarix lo llevó a través de la selva hacia un objetivo que había estado planeando en silencio durante días, un puesto avanzado oculto del dominio Draxin. Si hay alguna forma de probar lo que digo, está allí, explicó mientras se abrían paso entre los árboles. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Ethan, sosteniéndose de un árbol para estabilizarse. Robar pruebas, dijo Tarix sin dudar. Registros de sus transmisiones, planes, cualquier cosa que los exponga. Ethan se detuvo, mirándola con una mezcla de respeto y cautela. Eso suena suicida. Tarix giró la cabeza hacia él, una pequeña sonrisa curvando sus labios. ¿Y no es eso lo que hacemos mejor, humano? Ethan suspiró, sacudiendo la cabeza mientras ajustaba su rifle. Bien, pero si vamos a morir, al menos que sea espectacular. Tarix rió suavemente, un sonido casi musical. Trato hecho. El vínculo entre ellos, forjado en las llamas del juicio y la sangre, se había convertido en algo más fuerte que la desconfianza inicial. Ahora, caminaban hacia el peligro no como enemigos o aliados forzados, sino como algo parecido a amigos. Ethan no sabía qué les esperaba en el puesto avanzado, pero por primera vez en días, sintió que no estaba completamente solo. Y esa simple verdad era suficiente para seguir adelante. El puesto avanzado del dominio Draxin estaba oculto en el corazón de la selva, una fortaleza compacta pero formidable hecha de metal oscuro que contrastaba con la vitalidad del entorno. Ethan y Tarix se escondieron entre los arbustos, observando cómo los guardias Draxin, imponentes figuras cubiertas de armaduras brillantes, patrullaban el perímetro. ¿Estás segura de que podemos entrar ahí?, susurró Ethan, su rifle listo, pero su confianza limitada. Sí, respondió Tarix con firmeza. Conozco estos lugares. He estudiado sus patrones. Hay una entrada lateral que nos dará acceso directo al núcleo de datos. Ethan asintió, ajustando el cargador de su rifle. Entonces vamos a intentarlo. Pero si nos descubren. No seremos descubiertos, lo interrumpió Tarix, su voz tranquila pero determinada. Confía en mí. La infiltración fue un ejercicio de precisión. Tarix lideraba el camino, utilizando su telepatía para evitar a los guardias. Cada vez que uno de ellos se acercaba demasiado, ella extendía su mano y lo enviaba a un trance momentáneo, desviándolo de su ruta. Ethan observaba impresionado, aunque no lo decía en voz alta. Nunca había trabajado con alguien que pudiera controlar la mente, murmuró. Es un don, no una solución mágica, respondió Tarix mientras desactivaba un panel de seguridad. Si lo uso demasiado, afecta mi energía. Llegaron al núcleo de datos, una sala iluminada por pantallas holográficas que mostraban mapas de los territorios Sirelit y transmisiones entre los Draxin.
Tarix comenzó a extraer la información mientras Ethan cubría la entrada. Esto es todo, dijo Tarix mientras copiaba los datos en un dispositivo portátil. Pruebas de cómo el dominio Draxin ha manipulado a mi gente, armas suministradas, incluso órdenes de mantenernos aislados para usarnos como peones en sus guerras. Ethan se giró para mirarla, asintiendo. Bien, ahora salgamos antes de que. Una alarma ensordecedora llenó la sala, bañándola en luces rojas. Demasiado tarde, murmuró Tarix, guardando el dispositivo. Los soldados Draxin irrumpieron en la sala, armas listas. Ethan no dudó, disparando al primero que cruzó la puerta. Tarix utilizó su telepatía para desorientar a los demás, pero las oleadas de enemigos eran interminables. «Esto no va a funcionar», gritó Ethan mientras recargaba. «El conducto de escape», señaló Tarix hacia un pasaje estrecho en la esquina de la sala. Corrieron hacia el conducto, disparando y esquivando mientras los soldados los perseguían. Ethan sintió una quemazón en el costado cuando una bala de plasma lo rozó, pero siguió adelante. Tarix, a su lado, luchaba por mantenerse en pie, exhausta por el uso constante de su habilidad. Cuando emergieron al exterior, los dos cayeron al suelo, jadeando. La fortaleza seguía en alerta, y los sonidos de persecución se acercaban rápidamente. «No podemos seguir corriendo», dijo Ethan, apretando su costado ensangrentado. Tarix lo miró, luego al dispositivo que sostenía. «Esto es todo lo que importa. Si no llegamos a mi aldea con esto, todo habrá sido en vano». Ethan respiró hondo, poniéndose de pie con dificultad. «Entonces hagámoslo valer». El regreso a la aldea Sirelit fue una carrera frenética a través de la selva. Cuando finalmente llegaron, Tarix reunió a los ancianos y guerreros, presentando las pruebas que habían arriesgado tanto para obtener. «Esto es lo que los Draxin nos han hecho», declaró Tarix mientras las transmisiones y documentos se proyectaban ante ellos. «Nos han mentido, nos han controlado, nos han usado como herramientas en sus guerras. Ya no podemos seguir viviendo en el aislamiento que ellos nos impusieron». Los ancianos y guerreros se quedaron en silencio mientras procesaban lo que veían. Incluso los más tercos no pudieron negar la verdad. Finalmente, el anciano líder habló. «Lo que has traído aquí cambiará nuestra forma de vida para siempre, Tarix. Y tú», dijo, mirando a Ethan, «has demostrado ser más que un invasor. Has demostrado valor». Ethan asintió, pero su rostro mostraba más agotamiento que orgullo. Sabía que este era solo el comienzo. Días después, Ethan estaba de pie en el borde de un claro, viendo cómo una nave humana descendía para recogerlo. Tarix estaba a su lado, el dispositivo de datos en su mano. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella, mirando al horizonte. «Regresaré a la Tierra», dijo Ethan. «Necesitan saber lo que pasó aquí. ¿Y tú, qué harás?». Tarix lo miró, una leve sonrisa en sus labios. «Mi gente tiene mucho que aprender. Pero ahora tenemos una oportunidad de cambiar. Eso es más de lo que esperaba». Ethan extendió su mano, y Tarix la tomó, un gesto simple pero significativo. «Gracias», dijo él, su voz sincera. «No», respondió ella. «Gracias a ti. Cada una de tus cicatrices cuenta una historia. Y esta, Ethan Bass, será recordada». Ethan subió a la nave, viendo cómo Tarix desaparecía entre los árboles mientras ascendían. Sus cicatrices aún dolían, pero sabía que cada una valía la pena.